En el casco viejo zaragozano, las plazas han formado históricamente parte del paisaje urbano. Algunas han desaparecido y otras han sido modificadas en sucesivas reformas. Una de las que conserva buena parte de su aspecto tradicional es la de San Felipe. La plaza de San Felipe ha sido tradicionalmente, y sobre todo hasta la apertura de la calle de Alfonso I a mediados del siglo XIX, era uno de los espacios más importantes de la ciudad de Zaragoza, de forma que un buen número de familias nobles eligió este lugar como emplazamiento de su casa solariega. En este pequeño entorno llegó a haber una buena nómina de casas de familias nobles e infanzonas, como por ejemplo la Cerdantes Catrón, los Ric, Urries, Urrea, Guara, Villaverde, y sin irse demasiado lejos estaba también la casa de los Fuenclara, y llegando ya casi a la zona del Coso Alto estaba la casa o palacio de los Torresecas. Perduran en la actualidad tres: la conocida como Casa Fortea o Torreón Fortea, que en origen era de los Cerdantes Catrón. Broken out the pieces I've been shaping lately, focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. La antigua casa de los Villaverde, hoy conocida como Casa de o Palacio de Argillo, y finalmente la casa de los Fuenclara, que también en el siglo XX sobre todo pues ha conocido diversos usos, incluso sede provisional de la Filmoteca de Zaragoza. La Plaza San Felipe todavía conserva el ambiente de lo que era una de las grandes plazas de la ciudad. Es un espacio donde hay algunos de los edificios más importantes de la ciudad, lo que habla de una plaza de representación. Está la iglesia de San Felipe y además, en medio de todo esto, estaba la Torre Nueva. Zaragoza era conocida en la Edad Media por la cantidad de torres que tenía. Tenemos testimonios documentales como la famosa vista de Vingaerde de 1563 y también documentos posteriores de Carlos Casanova que nos ponen en evidencia esta profusión de torres, muchas de ellas mudéjares. Por desgracia, solo se han conservado 4 de iglesias mudéjares junto con la famosa torre de la Catedral de la SEO, y los zaragozanos tenemos la costumbre de achacar a los franceses la desaparición de estas torres. Muy al contrario. Lo cierto es que nosotros solo nos encargamos de tirar una buena parte de ellas y en este caso hay que citar la lamentable demolición de la famosa Torre Nueva. En 1504 se toma la decisión de construir una gran torre en Zaragoza que albergue un reloj para que dé la hora oficial a los tribunales, a los comercios y a la ciudadanía en general. Entonces se toma la decisión de que sea una torre muy alta, no solamente para que se vea ese reloj desde todas partes, sino también para mostrar ese esplendor que tenía Zaragoza en la época. En el 16 Zaragoza era conocida como la Florencia española, como era Zaragoza la Harta, por esa opulencia, ese esplendor que tenía, un comercio muy vivo, mucho movimiento en la ciudad. Entonces se quiere que esa torre sea un poco el emblema de la ciudad, y de hecho la consigna es que sea una torre que supere en belleza y en perfección a cualquier torre que exista, con lo cual la ambición es mucha. Es una torre que va a desempeñar un papel importantísimo en la vida cotidiana y también en momentos extraordinarios. Por ejemplo,
es la torre desde la que se daba el aviso de la llegada de las tropas francesas durante el primer y el segundo sitio de Zaragoza. Era una torre altísima. Y la Torre Nueva, muy poco tiempo después de su construcción, con esa planta octogonal y levantada en ladrillo, empieza a inclinarse. Y empieza a inclinarse porque por la prisa de construir ágilmente la torre se colocan ladrillos que no habían secado lo suficiente, de manera que secan una vez colocados y secan más aquellos que están en la orientación sur, de manera que la torre comienza a inclinarse. Y eso fue motivo de que desde el principio, hasta que la torre fue derruida, hubiera como los detractores de la torre que decían que era muy insegura, que se iba a caer, que iba a provocar un desastre muy grande, y los defensores que decían que se había torcido pero que estaba asentada y que no iba a pasar nada malo con ella y que así podía estar el resto de los tiempos. Pues cada vez que protestaban, el ayuntamiento encargaba un nuevo estudio, los arquitectos se aplicaban mucho a hacer el estudio diciendo que no pasaba nada y que era segura, pero que por si acaso ellos retocarían algunas cosas. El ayuntamiento normalmente nunca hacía caso y nunca la reformaba. La realidad es que luego, durante el siglo XVIII y XIX, no tiene ningún movimiento. Es una torre segura, una torre que pasa un poco como con la torre de Pisa, que se asienta en su irregularidad. If you're not the one for me, then I'll come back and bring you to your knees. If you're not the one for me. Esa inclinación que tenía la torre, que la hacía tan peculiar, hizo que más adelante, ya en los siglos XVIII y XIX sobre todo, hubiera muchos grabados que la reproducían en la prensa europea. Incluso Galdós también habló mucho de ella en los episodios nacionales. Decía que era un gigante que se asomaba para ver quién había a sus pies. Decía que era una torre que siempre estaba cayendo pero que nunca terminaba de caerse. Incluso uno de sus personajes, Mariquilla, lo utiliza para contarle a su amado Agustín cuánto lo quiere, ¿no? Dice: el día que esa torre se ponga derecha, dejaré de quererte. Sin embargo, la presión de numerosos comerciantes locales a finales del siglo XIX hizo que el ayuntamiento tomara la triste decisión de demoler en 1892 esta torre. Se decide derribar y entonces el ayuntamiento se encuentra con otro problema, porque el derribo de la torre cuesta más de 16.000 pesetas y no las tienen. Entonces deciden hacer una colecta primero entre los ciudadanos para que pongan dinero, pero recogen unas 5.000 pesetas y aquello no es suficiente. Entonces deciden dejar 8 días para que los zaragozanos puedan subir a la torre pagando 10 céntimos de entrada para poder despedirse de la torre por última vez. Claro, eso era un sinsentido, porque le querían derribar la torre porque había un riesgo inminente de derrumbe. Entonces, dejar pasar a toda Zaragoza por ahí era bastante peligroso. Aún así se hizo. El éxito fue tal que el derribo le salió gratis al ayuntamiento. Y eso se le añadió además que todos los materiales procedentes del derribo pues fueron reciclados, vendidos. Pero su fama no le salvó del famoso turricidio, calificado así por los hermanos Gascón de Gotor, que fueron los principales emprendedores de la campaña de defensa y protección de la torre. Precisamente, Anselmo Gascón de Gotor, en un artículo publicado en el año 1893, ponía nombres y apellidos a los promotores del turricidio, que eran Joaquín Gil Verges, uno de los prohombres locales, o la familia Navarro, que tenía un comercio de paños en la proximidad de la torre. Y lo que resulta curioso es que la familia Navarro se construyó una magnífica vivienda en el Paseo Independencia, que era la zona más chic del momento, con parte del material derribado de la torre. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love's got me rolling the dice. En 1991, al hilo de la reforma de las plazas del casco viejo de la ciudad, la plaza de San Felipe también fue remodelada y
reurbanizada, y además en el proyecto de remodelación de la plaza estaba incluido un memorial de la Torre Nueva que realmente tuvo una existencia absolutamente desgraciada, en parte por la zona en la que estaba cercana, que es una zona de tradicional ocio nocturno y de madrugada de fines de semana, que realmente hizo que este memorial pues cada fin de semana pues acabar en condiciones muy penosas, y el ayuntamiento se vio obligado a demoler el memorial, como así pasó en el año 2003. I've got a blank space, baby, and I'll write your name.